Pues de su conocimiento, este mes es el mes denominado de las misiones. As you know, this is our month of missions. Así que yo quiero invitar a los hermanos misioneros que están esta semana con nosotros que puedan levantar su mano So, missions team that's here with us this week, I want to invite you to raise your hand para que la iglesia les conozca. so the church can know you. También quiero dar una cordial bienvenida a nuestro hermano Ney, que regresó con su familia de nuevo. We also want to give a warm welcome to Nate and his family that are back today. Bienvenidos, hermanos. Welcome, brothers and sisters. Y hoy me encuentro con un hermano muy especial de aquí de la iglesia. Today we're here with a brother who is very special here within the church. Todos los que están en el discipulado son testigos de que él está tempranito ya preparando un cafecito delicioso para cada uno de ustedes. Everybody who's in discipleship classes know that Mike is here early in the morning getting coffee ready for all of you. Así que vamos a hacerle unas preguntas para conocer más sobre Mike. So we're going to ask Mike some questions to get to know him better. ¿Cuál es su nombre y de dónde es Mike? So what's your name and where are you from? Hello. All right. So my name is Mike, and I was born in the Philippines. My parents were missionaries there. Hola, And- mi nombre es Mike. Yo nací en los Filipinas. Sus and padres fueron misioneros allá. I currently stay in Illinois when I'm in the U.S. Cuando visito los estados, voy al estado de Illinois. And right now, I feel like I've lived here long enough that I'm from Honduras too. Y ahora siento que he vivido aquí suficiente tiempo que soy de aquí también, de Honduras. Muy bien, Mike. Mike conoce mucho Comayagua. Mike knows Comayagua very well. Y los que somos comayagüenses sabemos que Comayagua es una ciudad rica en historia y cultura. And those of us that are from Comayagua know that Comayagua is very rich in its history and in its culture. Pero también con muchos desafíos espirituales y sociales, But there's also many spiritual and social challenges within Comayagua. lo que la convierte en un campo muy fértil para el campo misionero. And that becomes a very fruitful and area with lots of opportunities for missions. La siguiente pregunta es, ¿dónde está sirviendo actualmente como misionero y qué tipo de ministerio realiza ahí? So the next question, Mike, is where are you currently serving as a missionary and what type of ministry do you do there? So I currently am serving with El Ayudante here in Comayagua. En este momento estoy sirviendo con el ministerio que se llama El Ayudante aquí en Comayagua. I get to do a lot with community development, community outreach in the mountains. Puedo trabajar mucho en lo que es el desarrollo comunitario y proyectos en las montañas. And I get to work a lot with short team missions that come from the U.S. Y también puedo trabajar mucho con equipos misioneros que vienen por una semana a la vez aquí a Honduras. Muy bien, Mike. Entonces, ¿cómo nació en su corazón el deseo de servir a Dios en la obra misionera? So Mike, how was the desire to serve God in missionary work born in your heart? So, as a missionary kid, I've always had a heart for missions. Como un hijo de misiones, yo siempre tenía un corazón para misiones. I loved my childhood and what I was able to be part of. Amaba mi niñez y lo que yo podría ser parte en mi crianza. And I've always held the belief that being a missionary is a calling. It's not just a desire that you have. Y siempre he creído que siendo un misionero no solo es un deseo que uno tiene, pero es una llamada de Dios. So I've always supported missions, but it wasn't until recently that God actually called me into missions. Entonces siempre había apoyado las misiones, pero no fue hasta recientemente que Dios me llamó a las misiones. Muy bien, Mike. ¿Y qué desafíos ha enfrentado en la misión y cómo ha visto la mano de Dios obrar en medio de esas situaciones? And so what challenges have you faced in your mission, and how have you seen God's hand work in the midst of that situation? I think at least recently, one of the greatest challenges that we've had working up in the mountains has been the weather. Recientemente, uno de los más grandes desafíos que hemos tenido trabajando en las montañas ha sido la clima. All the weather has made the roads very difficult to drive on. La clima ha hecho las calles muy difícil poder manejar. There's actually communities that we can't get there on regular vehicles, so it limits our missions opportunities there.
Hay comunidades actual ahorita donde nosotros no podemos llegar, entonces está limitando lo que podemos, donde podemos alcanzar con las misiones. But it's been super encouraging to see how when one area may be close to the weather, it has opened up other opportunities in areas nearby. Pero es bonito de que ver, aún con quizás un área no podemos llegar por el clima y las condiciones, abra una nueva oportunidad en otra comunidad donde podemos ir a compartir. And just last week, we actually had a bunch of kids walk over an hour in the extremely difficult roads just to join VBS. La semana pasada tuvimos un programa en una escuela donde los niños tuvieron que caminar una hora a llegar a donde nosotros podríamos estar para hacer el programa y compartir con ellos. So it's just really encouraging to see the value in what we get to do and the excitement of other people in the communities to be part of that ministry. Entonces muy emocionante poder ver lo que podemos hacer y el valor en lo que podemos compartir con esas comunidades. Muy bien, Mike. Por último, ¿qué mensaje de ánimo nos daría a nosotros como iglesia local y aún a nuestros hermanos misioneros para seguir apoyando y participando en la gran comisión? So Mike, what message of encouragement would you like to leave for our church to continue supporting and participating in the Great Commission? I just want to encourage everybody that we all have the same mission. So quiero animar a todos que sepan que todos nosotros tenemos la misma misión. I may have come from a different country, but it doesn't mean that what we're doing here is less important than what other people are doing in other countries. Puede ser que yo vino de otro país a este país, pero no significa que lo que están haciendo otros en este o en otros países es menos importante. We're all called to share the love of Jesus, whether it is in a different country or in the grocery store or while we're waiting in line at the bank. Todos somos llamados a compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo, sea que estamos en el supermercado, en un viaje misionero o con nuestro vecino. And if God has placed something on your heart or the Holy Spirit is moving, I want to encourage you to go. Y si Dios le ha puesto algo en su corazón o el Espíritu Santo está impulsándole, quiero animarte de ir. It might seem difficult or impossible, but there is nothing that is too difficult and there's nothing that is impossible for God to do through us. Puede que parece difícil o imposible, pero quiero recordar que no hay nada que es imposible que nosotros hacemos para el nombre de Dios. Muy bien, Mike. Dios bendiga por su labor y por su obra aquí en nuestra nación. Thank you, Mike. May God bless you for your work here in our city. Bueno, y queremos orar por la vida de Mike. And we want to pray for Mike's Entonces, life. si puedes extender tus manos So if you could reach out your y hands, bendigamos a nuestro hermano. and we'll bless our brother. Padre, te doy gracias Father, we give you thanks porque tú eres el Dios que envía. because you are the God who sends, Tú has enviado a Mike and you have sent Mike porque lo miraste como un instrumento útil para ti, because you saw him as a useful instrument for you, God, para cumplir tus propósitos. to fulfill your purpose, God. Padre, oramos para que cada día Mike pueda crecer So en Lord, el conocimiento de ese propósito. We pray that every day Mike can grow in his understanding of that purpose, Fortalece su fe, strengthen his su faith, esperanza y confianza his hope, and his trust en su cada día. in you every day. Que aún las dificultades que puede enfrentar, That even though there may be difficulties that he has to confront, que él siempre pueda recordar that he will always remember de que tú estás en control that you are in control y de que tú estás con él, and that you are with him, así como lo prometiste. just as you promised Estar con nosotros to be with us todos los días every de nuestra day vida. of our life. Protégelo, Protect him, siempre dale recursos necesarios give him the necessary resources, y úsalo para tu gloria, and use him for your para glory, que otros conozcan de ti. that others might come to know En you. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Gracias, Amen. Mike. Démosle un aplauso a Mike, agradecimiento. Amén. Yo quiero que en esta mañana, ahí se me fue el traductor, This morning, I want you to pueda abrir su Biblia en el libro del profeta Jonás. Así,
Gracias. Y los niños pueden pasar a sus clases de discipulado en esta So, mañana. kids, you guys can go to your discipleship classes this morning. Amén. Y los niños grandes se pueden quedar acá. And big kids, you can stay here. Quiero que en esta mañana usted pueda abrir su Biblia So this morning, I want to invite you to open your Bible en el libro del profeta Jonás. to the book of the prophet Jonah. En este mes estamos estudiando This month, we're studying todo el libro de Jonás the entire book of Jonah bajo una oración que creo que lo resume muy bien. behind a phrase that I think summarizes it very well. Y eso es el Dios que envía y salva. And that is the God who sends and saves. Y es que la iglesia debe de recordar And so the church needs to que remember nosotros no somos el fruto de una religión, that we are not the fruit of some religion, sino somos el fruto de la iniciativa soberana de Dios but we are the fruit of the sovereign initiative of God en su deseo de salvar a pecadores, and his desire to save sinners, de acercar a los que están lejos de Él, to draw close to those who are far from him, para que ellos también puedan conocer sus misericordias, so that they can also know his mercies, sus bondades, his goodness, y Dios pueda ser glorificado a través de ello. and that God may be glorified through them. Entonces, ¿qué es la iglesia? So what is the church Sino el fruto if it's not the fruit del poder de Dios of the power of God para salvar a los pecadores. to save the sinners? Amén. Amen? Eso es lo que somos. That's what we are. Cada vez que estamos reunidos acá, Every time we're gathered together here, somos el testimonio we are the testimony de que solo Dios that only God puede salvar, can save, de que su poder that his power es real, is real, su perdón es real his forgiveness is y real, su palabra es real. and his word is real. Amén. Amen? Por eso el libro de Jonás So because of that, the book of Jonah trata de un profeta de Dios. is about a prophet of God. Los profetas de Dios eran usados para llevar mensajes de parte de Dios The prophets of God were used to bring messages on behalf of God para volver al pueblo de Dios o a otras naciones hacia Dios. so that the people of God or other people would come back to God. Y entonces, en el libro de Jonás, desde el capítulo 1, So in the book of Jonah, from chapter 1, miramos la iniciativa soberana de Dios. we see the sovereign initiative of God. Dios es el que llama a Jonás God is the one who called Jonah, y le dice, levántate y ve. and he says, get up and go. Esto no nace del corazón de Jonás, So this didn't come from the heart of Jonah. nace del corazón de Dios. It came from the heart of God. El propósito de este mandato So the purpose of this command es porque Dios había visto una ciudad llena de pecado. is that God had seen a city full of sin, David, y su pecado and his sin, and No- that city's sin no era pequeño, was not small, porque no hay pecados pequeños. because there is no sin that is small. Okay, but, I'm good. Can you hear me? English speakers, can you hear me? All right, we're good. Si te quedas mudo, ahí, ni modo. Y entonces la razón por la cual Dios hace de esta misión una misión urgente So the reason God made this mission an important and urgent mission es por la misma misericordia que Dios posee. was because of the same mercy that God has. Esa misericordia That mercy es la que mueve a Dios is the one that moves a God levantar a su pueblo, to raise up his people, enviarlo to send con them un solo propósito. with just one purpose, Y esa es and that is salvar a los perdidos. to save the sinners. Ahora, usted pensaría Now you would think que al Dios llamar al profeta Jonás, that as God calls the prophet Jonah, él saltaría con alegría he would be jumping with joy, y diría, wow, and he would say, wow, qué privilegio
What a privilege. el Dios de los cielos y la tierra, God of heaven and earth me ha escogido a mí has chosen me para llevar su palabra to take his word y ver salvación and see salvation en aquellos in those que están perdidos. who are lost. Hermanos, Jonás, dice la escritura, que sí se levantó, So it says in the scriptures that Jonah did get up, pero se levantó para huir del llamado, but he got up to run from that calling, no hacia su llamado. not towards his calling. Y desde ese momento en adelante, And from that moment on, Jonás comienza una serie de actitudes, Jonah begins a series of attitudes, y la Biblia nos va mostrando todas esas acciones and the Bible is showing us all of these actions que son como una espiral that are like a spiral que va hacia abajo. that is going down. Va de renunciar, de huir al llamado de Dios, That goes from running from the calling of God a endurecer su corazón al llamado de Dios. all the way to hardening his heart against the call of God. Ahora, Dios comienza también una nueva iniciativa Now God also began a new initiative para mostrarle a Jonás su propio corazón. to show Jonah his heart. En vez de tal vez de un solo destruir a Jonás Instead of just all of a sudden destroying Jonah por desobedecerlo, for disobeying him, Dios empieza a mostrar su misericordia a Jonás. God begins to show his mercy to Jonah. Dice la Biblia de que Dios mismo levanta una gran tormenta, It says in the Bible that God himself raised up a great storm. levanta grandes vientos, He rose up great winds al punto que la nave iba a ser destruida. to the point that the ship they were on was going to be destroyed. Los marineros y Jonás también a punto de morir. The other sailors and Jonah at the point that they were going to die. Pero viene Dios But God comes y hace un último acto soberano. and he does one last sovereign act. Los marineros usan la suerte por medio de dados The sailors used luck as they cast lots para saber qué es lo que está pasando. so that they could know what was happening. Ellos se han dado cuenta They realized que esta tormenta no es natural, sino que está conectado con algo espiritual. that the storm that was happening wasn't natural, but it was connected with something supernatural. Entonces ellos están buscando una solución en el mundo espiritual. So they were looking for some kind of a solution in the spiritual world. Acordémonos que los marineros no son creyentes. Remember, these sailors weren't believers. Entonces buscan la solución en sus dioses. So they looked for the answer amongst their gods. Tiran los dados They cast y lots. Dios es soberano sobre todas las cosas, And as God is sovereign over everything, que los dados apuntan a Jonás. so they're dice, right? The dice they threw to cast lots pointed to Jonah. A tal punto que Jonás se encuentra sin escapatoria. And so Jonah finds himself without an escape. Se dieron cuenta They realize que aquí el culpable de esta tormenta soy yo. that the one that was responsible for this storm is me, Jonah. Y entonces en ese momento comienzan a buscar soluciones. So from that moment, they began to look for solutions. Ellos buscaron soluciones en sus propias fuerzas, They looked for solutions within their own strength. pero terminó Jonás diciendo la solución: But in the end, Jonah told them the solution. tírenme de la nave. Throw me off the ship. Solo así van a poder calmar la tormenta. That's the only way you're going to calm this Y storm. entonces los marineros lo hicieron So the sailors did it, y la tormenta se terminó, and the storm ended, dándonos muchas enseñanzas giving us a lot of teaching de que, número uno, la enseñanza más importante que el cristiano tiene que saber The most important teaching that a Christian needs to know es que Dios es soberano sobre todas las cosas. is that God is sovereign over everything. Él es soberano sobre la iglesia, He's sovereign over the church. Él es soberano sobre a quienes Él salva,
He is sovereign over who he saves. Él es el soberano sobre el llamado que nos da a cada uno de nosotros. He is sovereign over the calling that he gives to each one of us. Él es el soberano sobre dónde ese llamado será realizado. He's sovereign over where that calling will be realized. Tanto que si Él nos llama a cada uno de nosotros, So much that if he calls each one of us, aún en medio de nuestra rebelión, and even amidst our rebellion, Dios mostrará su misericordia God will show his mercy para mostrarnos, to show us no es a tu manera, it's not our way, sino es a mi manera. but it's his way. Porque Él es el Dios Because he is God. que envía He is the God who sends, y Él es el Dios que salva. and he is the God Él who es el saves. soberano He is sovereign. sobre esta misión. He is the sovereign one over this mission. Y entonces, así entramos al capítulo 2 So now we're going to enter into chapter 2 del libro de Jonás. of the book of Jonah. Sí, el título de este mensaje So the title of this message es El juicio y la misericordia están en las manos de Dios. Y comenzaremos leyendo en el capítulo 17, pero terminaremos en el versículo 11 del capítulo 2. And so the title for this message is Mercy and Judgment Are in God's Hands. And so we'll start from Jonah chapter 1 verse 17 and read through 2 verse 11. Sí, entonces leemos en el versículo 17, 1:17. Y dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. And so verse 17 of chapter 1 says, and the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of that fish 3 days and 3 nights. Then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish, saying, I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me. All of your waves and your billows passed over me. Then I said, I am driven away from your sight, yet I shall look again upon your holy temple. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. The weeds were wrapped about my head. At the roots of the mountains, I went down to the land whose bars closed upon me forever. Yet you brought up my life from the pit, O Lord my God. When my life was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came to you in your holy temple. Those who pay in regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord. And the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out on dry land. Amén. Quiero invitarlos a que podamos orar para que Dios pueda bendecir este momento en su palabra. Amen. I want to ask you to pray with me that God will bless us in this time in His Word. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks porque por medio de tu palabra because through your Word, escuchamos tu voz. we hear your voice. Podemos entender tu voluntad We can hear your will, para nuestras vidas. and we can understand it for our lives. Padre, gracias porque por medio de tu palabra
Lord, thank you because through your word, nuestras almas pueden ser pastoreadas. our souls can be pastored. Nuestras almas pueden experimentar tu misericordia, Our souls can feel your mercy, tu fidelidad, your faithfulness, tu corrección, your correction, tu restauración. your restoration. Y podemos entender el llamado And we can understand the calling que haces a cada uno de nosotros. that you make to each one of us. Padre, en esta mañana te rogamos, Father, this morning we cry out. abre nuestros ojos, Open our eyes. abre nuestros oídos Open our ears y nuestros corazones and our hearts para poder claramente entender that we can clearly understand tu mensaje a nuestras vidas your message for our lives por medio de tu palabra. through your word. Te pedimos, We ask, equípanos, equip us porque queremos ser instrumentos útiles because we want to be useful en instruments tus manos in your hands para tu gloria. for your En glory. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Todos en algún momento de nuestra vida So all of us at some point in time in our hemos lives, actuado como jueces. we have acted as though we were judges. Hemos observado la conducta de las personas We've seen the conduct of people y decidimos si merecen corrección and we've decided if they needed correction o un castigo. or a punishment. Otras veces nosotros somos los que recibimos el juicio, Sometimes we're the ones who receive the judgment, ya sea justo o injusto, whether it's just or unjust, pero lo recibimos. but we receive it. Pero en otras ocasiones But in other occasions, hemos experimentado ese acto de misericordia, we have experienced this act of mercy donde alguien nos perdona, where someone forgives us, donde alguien nos entiende, where someone understands donde us, alguien nos da una segunda oportunidad. where someone gives us a second chance. Pero también nosotros hemos dado misericordia a otros. But we have also given mercy to others. Hemos dado segundas oportunidades. We've given second chances. Hemos perdonado a las personas. We have forgiven people. Ay, ¿y qué sentimos? And what do we feel? Sentimos alegría, We feel joy. sentimos alivio. We feel relief. Ahora, cuando aplicamos ese juicio justamente, Now, when we apply this judgment justly, ¿cuál es el resultado? what is the result? ¿Vuelve el orden? Does order comes back? ¿Hay claridad? There's clarity. ¿Hay rectitud? There is straightness. Y uno puede como comenzar de nuevo. And one can kind of begin again. En la vida espiritual, In the spiritual life, Dios, en las manos de Dios está el juicio y la misericordia. in the hands of God is judgment and mercy. Él nos disciplina cuando es necesario, He will discipline when it's necessary, pero también nos extiende su gracia cuando no merecemos nada. but He'll also extend us His grace when we don't deserve anything. Y en la vida de toda la humanidad, And so for the life of all humanity, el juicio y la misericordia judgment and mercy están en las manos de Dios. are in the hands of God. A veces nosotros miramos Sometimes we y see decimos, Dios, ese no se merece tu misericordia. and we say, God, that one doesn't deserve your mercy. Mira todo lo que hace. Look at all He's done. ¡Qué barbaridad! Man. Otras veces miramos lo malo en este mundo And sometimes we see what's bad in this world y decimos, Dios, and we say, God, manda tu juicio. send your judgment. Destruye a esta gente mala. Destroy these evil people. Hemos experimentado esos sentimientos, We've ¿verdad? had those feelings, right? Pero quiero recordarles But I want to remind you que ese sentido de juicio y misericordia that this feeling of judgment and mercy sobre la humanidad over humanity no están en nuestras manos, is not in our hands. están en las manos de Dios. It's in the hands of God. Y Dios y Jonás And Jonah había olvidado forgot that. donde estas dos acciones Forgot where these two actions se encontraban. would be found. Él quería aplicar juicio y misericordia He wanted to apply judgment and mercy a quien él quería. to who he wanted Y to. con mucha claridad miramos que él no quería misericordia sobre Nínive. And we can see clearly he didn't want mercy for Nineveh. No, para él era juicio el que merecían. For him it was judgment that they deserved. Y merecían juicio. And they deserved Y judgment. Dios iba a juzgar. And God was going to judge them. Pero Dios
But God quería mostrar misericordia. wanted to show mercy. Por eso estaba levantado y por eso había llamado a Jonás. And that's why he had called Jonah. Y entonces, en medio de todo lo que había sucedido, And so in the midst of everything that had happened, un mar embravecido, seas that were angry, vientos sobrenaturales, supernatural winds, una lluvia sobrenatural, a supernatural rain, un momento donde se sintió que estaban entre la vida y la muerte. a time when they felt they were between life and death. Viene Dios God comes y hace que los marineros tiren a Jonás del barco. and he has the sailors throw Jonah from the ship. Ahora, imagínese caer en alta mar, So imagining falling into the high seas, sabiendo de que has hecho mal. knowing that you've done bad. Lo más seguro en ese momento pensarías, For sure, hasta aquí llegué. in that moment you would think, this is the end. Y tal vez podría sentir, me lo merezco. And you might even think, I deserve it. Ay, sé lo rebelde que he sido con Dios. I know how rebellious I've been against Sé lo God, infiel que he sido con Dios. the unfaithful how I've been to God. Pero aún en lo profundo del mar donde se encontró Jonás, But even in the depths of the sea where Jonas found en el himself, versículo 17, in verse 17, encontramos la misericordia de Dios. we see the mercy of God. Donde en las palabras que demuestran que Dios ya tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Where the words show that God had prepared a great fish that would swallow Jonah. Ahora en el capítulo 1 Now in chapter 1, hemos mirado cómo el juicio de Dios we saw how the judgment of God ha estado sobre Jonás. has been over Jonah. Pero en el versículo 17 But in verse 17, miramos que alguien que no merece misericordia we see that someone who did not deserve mercy porque ha desobedecido intencionalmente a Dios, because he had intentionally disobeyed God, se ha rebelado contra Dios. he was rebelling against God. ¿Cuál sería tu juicio? What should his judgment Si be? alguien puede mostrar misericordia y no lo demuestra, If someone can show mercy and they don't show mercy, ¿qué pensarías tú de esa persona? what would you think about that person? ¿Qué le darías tú? What would you do? ¿Le mostrarías misericordia Would you show them mercy por no haber mostrado misericordia? because they didn't show mercy? ¿O le mostrarías juicio Or would you show them judgment por no haber mostrado misericordia? because they didn't show mercy? Yo creo que todos diríamos la segunda, pastor, la segunda. I think we'd all do the second one, Pastor. ¿Qué juicio merece ese? We'd say judgment is what they Porque deserve. no pudiendo haber mostrado misericordia Because they could have shown mercy y no lo hizo, and they didn't do it. merece juicio. So they deserve judgment. Hermanos, pero como el juicio y la misericordia están en las manos de Dios, But brothers, because judgment and mercy is in the hands of God, y en vez de mandar un tiburón para que se lo comiera, instead of sending a shark so it'd eat him, tal vez ese hubiera sido mi juicio. that might have been my judgment. He preparado un pequeño tiburón para ti. I've prepared a small shark for you. Dios preparó un gran pez. But God prepared a great fish. Y en los versículos siguientes And in the next verses, miramos cómo Jonás, we see how Jonah, por medio de esta experiencia, through this experience puede levantar una oración y alabanza lifts up a prayer and a worship al Dios que tiene en sus manos, to the God whose hands he is in, que el que tiene en sus manos el juicio y la misericordia. to the God who has in his hands mercy and Por judgment. eso, en estos versículos de esta mañana, And so these verses this morning, lo que miramos es que Dios nos enseña por medio de 4 aspectos que el juicio y la misericordia están en sus manos para que nosotros vivamos proclamando que la salvación es del Señor. and so through these verses this morning, we're going to see that God showed Jonah through 4 aspects that the judgment and mercy are in his hands, so that we may live proclaiming that salvation belongs to the Lord. Si no podemos terminar hoy, vamos a terminar el próximo domingo. And Tranquilos. if we don't finish it today, we'll finish it next Sunday. Don't worry. Pero ¿cuáles son estos 4 aspectos? But what are these 4 aspects? Que Dios nos muestra para que lo reconozcamos y lo proclamemos
con nuestra vida. that God is showing us so that we would recognize and proclaim His salvation with our lives. Número uno, que el juicio de Dios demuestra su dominio. Número dos, que la misericordia de Dios se manifiesta su compasión. Número tres, que la oración demuestra sumisión a Dios. Y número cuatro, que la salvación de Dios reafirma su soberanía. So the four are God's judgment demonstrates His dominion, God's mercy reveals His compassion, prayer shows our submission to God, and God's salvation affirms His sovereignty. En esta narrativa encontramos el único poema en el capítulo 2. In these verses, we find the only poem within chapter 2. El capítulo 2 está escrito en forma de 4 estrofas. The chapter 2 is written through 4 stanzas. Y la primera verdad que extraemos And the first truth that we take es que el juicio de Dios demuestra su dominio. is that God's judgment demonstrates His dominion. En los versículos 1 y 2 So in verses 1 and 2, encontramos una preintroducción al poema. we see a pre-introduction to this Un poem, resumen de lo que le sucedió a Jonás. a summary of what happened to Jonah. Ahora, los que han leído el capítulo 1, So those of you who have read chapter 1, leen el primer versículo del capítulo 2 they read the first verse of chapter 2 y dicen, por fin and they say, finally, le está entendiendo Jonás a esto. Jonah's finally understanding this. ¿Por qué? Why? Porque dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Because it says, then Jonah prayed to the Lord his God. Algo que él no había hecho todo este tiempo. Something he hadn't done this whole time. ¿Se acuerdan qué es lo que él estaba haciendo? You remember what he was doing? Durmiendo. Sleeping. No, y todo mundo corriendo de arriba para abajo. And everybody was running up and down. El hombrecito sabe que está huyendo de Dios This little guy knew he was running from God, y todavía está durmiendo. and he's sleeping. No menciona ni una pequeña oración. It doesn't mention even the O smallest sea, no prayer. dice, Dios, perdóname He doesn't say, God, forgive me. y sálvalos. Save them. Nada. Nothing. Hasta este momento. Up until this Cuando, moment, cuando él se encuentra en el vientre de un gran pez, when he finds himself in the belly of a great fish. nos hace pensar esto. And so it makes us think, ¿Cuántas cosas tendrá que hacer Dios how many things would God have to do para que nosotros entendamos que Él nos está llamando? so that we would understand he's calling us? Que la gran comisión That the Great Commission no es la gran opción, is not the great option. no es la gran omisión, It's not the great omission. es lo que nuestro Dios quiere que hagamos. It is what our God wants us to Y do. entonces Jonás por fin ora. And so finally, Jonah prays. Se encuentra en el vientre del gran pez. And so he's in the belly of this great fish. Y él dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. And it says, I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. Aquí estas expresiones So here this expression son de reconocimiento. are of recognition. Él primero comienza a orar, So first he begins praying, lo que demuestra que ahora él ahora intencionalmente está buscando a Dios. which shows that now he is intentionally seeking God. Él comienza a clamar desde su aflicción. So he began to call out from his affliction. Y el resumen de la historia es que Dios lo escuchó. And the summary of the story is that God heard him. Nuevamente nos demuestra la misericordia de Dios. So once again, it shows us the mercy En of vez de God. que Dios se haga el sordo, Instead of God being deaf, no te voy a escuchar. I'm not going to listen to you. Me has fallado una y otra vez. You have failed me time and time Tu again. rebeldía es intencional. Your rebellion is intentional. Te mereces juicio en vez de misericordia. You deserve judgment instead of mercy. Dice que desde su aflicción, And so it says from his y affliction, miren qué aflicción, and look at this en el affliction. vientre de un gran pez. He's in the belly of a great Desde ahí fish. dice que empieza a clamar. And so from there it says he begins to cry out. Y esta palabra, clamar, And this word call out son gritos de desesperación. are shouts of helplessness. Entonces Jonás no está en el vientre de un gran pez orando, Señor,
So he's not in the belly of this great fish saying, Lord, Padre nuestro our Father, que estás en los cielos, who is in heaven, santificado sea tu nombre. hallowed be your name. Venga a nosotros tu reino. Your kingdom come. No. No, no, no. Hermanos, él está dando gritos de desesperación. He is yelling in his helplessness. Así de afligido se siente Jonás. That's how he's feeling afflicted. Y él está gritándole a And Dios. so he's yelling to God. No sabemos exactamente qué, We don't know exactly what, pero sí sabemos algo. but we know something. Dios lo escuchó. God heard him. Desde el vientre del Seol. From the belly of Sheol. Vean lo que dice ahí. Ese seno del Seol en español es vientre del Seol. Y lo que está diciendo, So the belly of Sheol, what it's saying, y lo que Jonás está expresando, and what Jonah is expressing, es que él en ese momento siente que esa es su sepultura. he feels at this moment he's in his grave. Él está vivo, pero se siente como muerto. He's alive, but he feels as if he were dead. Y desde ahí, And from there, él empieza a clamarle a Dios. he begins to call out to Y God. nuevamente dice, y mi voz oíste. And he says once again, and you heard my voice. Hermanos, Jonás está bajo el juicio de Dios. Brothers, Jonah was under the judgment of God. Y él lo expresa del versículo 3 And he expresses in verse 3, en adelante and from verse 3 on, su aflicción. his En el affliction. versículo 3, In verse 3, él expresa que él comienza a recordar cuando fue lanzado en el mar. he begins to express as he's remembering as he was thrown into the Y seas. vea lo que dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares And he says, for you cast me into the deep, into the heart of the y sea, me rodeó la corriente. and your waves passed over Lo me. que nos dice que Jonás no es que solo fue tirado y como uno tira a veces, ¿verdad? Comida y el ave viene y lo agarra. No fue el pez que vino inmediatamente y se lo tragó. And it wasn't like sometimes you throw stuff out and the birds or the fish come and they eat it right away. Sino que tomó un tiempo. But it took time. Jonás experimentó estar en el mar Jonah felt what it was like to be in the sea sin salvavidas, without a en life-saving una ring, tormenta provocada por Dios in a storm that was provoked by God, y en alta mar. and in the high seas. Él no se estaba ahogando en un charquito, He wasn't drowning in some little como que se creek podía parar y decir, podía pararme y salvarme. that he could stand up on his own and save himself. No, él estaba en el mar profundo, He was in the deep en seas, medio de una tormenta perfecta para matarlo. in the midst of a perfect storm to kill him. Pero vea lo que él dice primero. But look at what he says first. Dice, me echaste. But he says, you cast me. No fueron, él en ese momento está reconociendo So in that moment, he was que realizing no fueron los marineros que lo tiraron, that it wasn't the sailors that threw him into the sea, que fue Dios quien lo echó a la mar. that it was God that threw him into the seas. Dos actos grandes, Two big acts, juicio y misericordia. judgment and mercy. Juicio cuando fue tirado, Judgment when he was thrown, misericordia cuando fue tragado. mercy when he was swallowed. En el versículo 4, In verse 4, él termina diciendo, he finishes saying, o como expresando su sentencia, or finishes expressing his desechado soy de delante de tus ojos. expressing his feelings, saying, I am driven away from your sight. Hermanos, ese es el sentimiento So that's the feeling de alguien que está bajo el juicio de Dios. of someone who is under the judgment of ¿A God. qué palabras te recuerda esto? What words does that remind you Las of? palabras de Jesús. The words of Jesus. Hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz, Brothers, when Jesus was on the cross, él dijo, he said, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Father, why have you abandoned me? Esa expresión That expression, es una expresión cuando alguien está bajo el juicio de Dios. that's an expression of when someone is under the judgment of God. Usted siente angustia, You feel anguish, miedo. fear. No hay solución para usted. There's no solution for you. Sabe que lo único que le espera es la muerte. You know the only thing waiting for you is death. Hermanos, si usted nunca ha experimentado el juicio de Dios, Brothers, if you've never felt the judgment of God, quizás
es porque nunca ha experimentado la salvación de Dios. Maybe it's because you've never experienced the salvation of God. Y por eso muchas veces no alabamos a Dios como deberíamos hacerlo. And for that, many times we may not worship God the way we should. Porque a veces no entendemos Because sometimes we don't understand de dónde Dios nos ha sacado. where God has taken us from. Out Hermanos, of. Dios nos sacó God took us out del mismo infierno al cual nosotros estábamos destinados. of the same hell that we were destined to go ¿Quién, to. ¿Quién puede sacar a alguien del infierno? Who can take someone from hell? Sino solo Dios. Only God. ¿Quién puede darse vuelta y decir, no quiero ir al infierno? Who can turn around and say, I don't want to go to hell, Cuando todo lo que ha hecho when everything they have done dice, mereces el infierno. says you deserve hell? Porque este es el juicio sobre la humanidad. Because that is the judgment that's over humanity. La paga del pecado es muerte. The payment of sin is death. ¿Quién no ha pecado? Who hasn't sinned? ¿Quién no ha pecado? Who hasn't sinned? Todos hemos pecado. We have all sinned. Y por eso todos merecíamos la muerte. And that's why all of us deserve death. Hermanos, ¿y quién es el juez? And so who's the judge? Dios. God is the judge. Dios ha decidido God will que decide. la paga del pecado sea muerte. And he has decided that the Por payment for death, recordemos, but the payment of sin is death. el juicio de Dios And that's why remember, God's judgment demuestra su dominio. demonstrates his dominion. No demuestra su maldad. It doesn't show his evilness. No, muchos miran el juicio de Dios Many people see God's judgment y dicen, si Dios es tan bueno, and they say, if God's so good, ¿por qué entonces manda a la gente al infierno? why does he send people to hell? Bueno, primero Dios no manda a nadie injustamente al infierno. First of all, God doesn't send anybody unjustly to hell. Número dos, vamos al infierno por nuestros actos de rebeldía. Number two, we go to hell because of our acts of rebellion. Y si Dios es un Dios justo, And if God is a just God, entonces el infierno es el juicio correcto a pecadores como nosotros. then hell is the just punishment for sinners like us. Por eso, recordemos algo. So for that, let's remember El juicio de Dios the judgment of God nos debe recordar should remind us que esa es una demostración de donde Él domina. that it's a demonstration of where his dominion. Y según la Biblia, And according to the Bible, la tierra y la humanidad the earth and people and humanity, experimentarán el juicio de Dios we will experience the judgment of God en su segunda venida. in his second coming. Porque Él no viene montado en un burrito esta vez. Because he's not coming on a donkey this time. Él viene montado en un caballo blanco, He's coming on a white horse con una espada en sus manos. with a sword in his hand, Y sus vestiduras blancas and his white garments serán llenas de sangre. will be full of blood. Porque eso representa el juicio que Él va a traer a la humanidad. Because that represents the judgment that he will bring on humanity. Hoy piensa en esto. So today, think on that. El juicio está en las manos de Dios. The judgment is in the hands of Y Él God, juzga con justicia. and he judges with justice. Y número dos, And number two, la segunda verdad es esta. La misericordia de Dios revela su compasión. the second truth is that God's mercy reveals his compassion. En el versículo 4, la En- última frase dice, mas aún veré tu santo templo. And so in verse 4, the last part of it says, yet I shall look again upon your holy temple. Ahora, esta expresión And so that expression en el versículo 4, in verse 4, mas aún veré tu santo templo, I will look upon your holy no es temple. una expresión tanto de que Él sabe de que va a salir de esta. Is an expression of him knowing that he's going to get out of this. No es una It's expresión. not an expression of him knowing he's going to get out. Segunda de Reyes, capítulo 8, 2 Kings chapter 8, solo lo menciono para referencia, just to mention for reference. no tienes que buscarlo. You don't have to look it Pero up. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 48 al 51, 2 Kings chapter 8 verses 48 to 50 muestran la inauguración del templo por medio de las manos de Salomón.
show the inauguration of the temple that was built by Solomon. Y la oración que se levantó en ese lugar, And the prayer that was lifted up in that place. puedes poner Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 48, nos dice, So in 2 Kings chapter 8, 8, versículo 40, Segunda de Reyes 8, o me equivoqué ahí, 8:48. yo creo que me equivoqué. Ya, ¿no? Primera de Reyes, perdón. Primera de Reyes. Borre los que escribieron, los que no se salvaron. Those of you who are taking notes, write down 1 Kings. Es Primera de Reyes, capítulo 8, 1 Kings 8, versículo 48. verse 48. Esta es parte de la oración de inauguración. So this is part of the prayer of inauguration. Y entonces Salomón está diciendo, y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiesen llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti. And so 1 Kings chapter 8 verse 48 says, and this is the part of the prayer that's going out as the dedication of the temple that Solomon built. If they repent with all their heart and with all their soul in the land of their enemies who carried them captive, and pray to you toward their land which you gave to their fathers, the city that you have chosen and the house that I have built for your name, then hear in heaven your dwelling place their prayer and their plea, and maintain their cause, and forgive your people who have sinned against you and all their transgressions that they have committed against you, and grant them compassion in sight of those who carried them. Esto es lo que tenía entonces Jonás en su mente. So this is what Jonah had in his Él no mind. sabía que iba a salir de esa, He didn't know he was going to get out of pero él this, sabía algo, but he knew something. que si yo oro He knew that if he prayed, dirigiéndome y pensando en el templo directing and thinking in the temple donde Dios habitaba, where God habitated, él contestaría mi oración. that he would answer his prayer. Hermanos, la única esperanza So brothers and sisters, the only hope que tienen los que están bajo el juicio de Dios that those of us who are under God's judgment have de salir del infierno to get out of hell es la misericordia de Dios. is the mercy of God. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? What's the difference between mercy and grace? Gracia es recibir lo que no merecemos. Grace is to receive what we don't deserve. Y misericordia, And mercy, y escuche bien la definición. Gracia, misericordia, so mercy es no recibir is not receiving lo que sí merecemos. what we do deserve. Es no recibir It's not receiving lo que sí merecemos. what we do deserve. Eso es misericordia. That is mercy. Jonás experimentó misericordia So Jonah was experiencing mercy porque recibió because he received, lo que sí no recibió lo que sí merecía. because he did not receive what he deserved. Por eso en los versículos que le siguen, el 5 y el 6, That's why in the verses that continue, 5 and 6, él vuelve a recordar lo que le pasó en el mar. he's reminded and remembers what happened while he was in the sea. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. The water- No, you go 5. Okay, the waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. The weeds were wrapped around my head. Esta es su experiencia en el mar antes de que el pez se lo tragara. That was what he was experiencing in the sea before the fish swallowed him. Dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. It says, to the roots of the mountains I went down, and the land whose bars closed up over me forever. Lo que él está expresando acá And so what he's expressing there es su viaje.
is his journey de tierra seca from dry land a estar en lo profundo del mar. to be in the depths of the sea. Pero él termina diciendo, But he finishes saying, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. yet you brought up my life from the pit, O Lord my God. ¿Ves cómo acá cierra la expresión misericordia? Do you see how this closes this expression of mercy? En el versículo 3 dice, me echaste a lo profundo, In verse 3, he says, you threw me into the water, en medio de los mares. in the middle of this Esa es una sea. expresión de juicio. That is an expression of judgment. Pero ahora dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Esa es una expresión de misericordia. And then he says, yet you brought up my life from the pit. And that's an expression of mercy. Hermanos, y en esta mañana So brothers, this morning, quiero dejar estas dos cosas en su corazón. I want to leave these two things in your El heart. miércoles hablaré de las siguientes dos. And on Wednesday, I'm going to talk about the next two. Pero quiero recordarte algo. But I want to remind you something. El llamado que Dios le hace a cada uno de nosotros The calling that God does to each one of de us, ir that he gives us to go y compartir el evangelio de Jesucristo. and share the good news, the gospel of Jesus Christ. Puedes verlo como Dios primeramente te lo demostró a ti. I want you to see it how God first showed it to you. Si tú eres salvo, If you are saved, no eres salvo you are not saved. porque eres una monedita de oro, You're not saved because you're a little golden coin, porque eres un pan del cielo. because you're bread from heaven. Hermano, antes de estar bajo la misericordia de Dios, Before you were under the mercy of God, tú y yo estábamos bajo el juicio de Dios. you and I were under the judgment of El God. infierno Hell es el resultado is the result de estar bajo el juicio de Dios. of being under the judgment of God. Lo que el peor enemigo de nosotros The worst enemy of us era Dios mismo, was God himself, porque Él es un Dios justo. because he is a just God. Y el enemigo lo sabe desde el comienzo. And the enemy knows it from the Por beginning. eso el enemigo desde Génesis 3 That's why ever since Genesis 3, the enemy es nuestro tentador, es el tentador de la humanidad. is the tempter of humanity, Porque Él sabe because he knows que donde hay pecado that where there is sin, debe de haber juicio. then there will be judgment. Y si Dios es un Dios justo, And if God is a just God, debe de juzgar a su creación. then he should judge his creation. Pero escucha bien también, But listen well pero also, también nuestro Dios es un Dios misericordioso. but our God is a merciful God. Amén. Amen? Tú y yo You and I, no podíamos alcanzar su misericordia. we couldn't reach his mercy. Su misericordia His mercy nos alcanzó a nosotros. reached us. Tú y yo You and I, no escogimos a Dios. we didn't choose God. Él nos escogió a nosotros. He chose us. Él es el soberano He is the sovereign one sobre la humanidad. over all Él es el humanity. soberano He is the sovereign one sobre el juicio. over Y judgment. si Él juzga, And if he judges, ¿qué hombre podrá decir Dios es injusto? what man could say God is unjust? Hermanos, si tú y yo, Brothers and sisters, if you and I, después de muertos, after we die, nos encontráramos en el infierno, and we find ourselves in hell, lo único que podríamos decir, the only thing we can say me lo merezco. is, I deserved it. Me lo merezco. I deserved it. ¿Cuántas veces rechacé a Dios? How many times did I turn away from God? ¿Cuántas veces me endurecí con Dios? How many times did I harden my heart to God? ¿Cuántas veces levanté mi puño delante de Él? How many times did I raise my fist before Him? ¿Cuántas veces lo negué? How many times did I deny Him? Hermanos, si Dios no mostrara su misericordia y solo nos mostrara su juicio, Brothers and sisters, if God didn't show His mercy and only showed His judgment, aún así, even then, la humanidad tendría que decir, Él es un Dios justo. humanity would have to say He is a just God. Pero Dios, But God, así como a Jonás, just like with Jonah, que no, antes de arrepentirse, that
before he had repented, ya había preparado un pez. he had prepared a fish. Antes de que tú y yo Before you and I nos arrepintiésemos de nuestros pecados, have repented of our sins, Dios ya había preparado un día de salvación. God had prepared a day of salvation. Y ahora es mucho más claro. And now it's even more clear. Él envió a su Hijo He sent his son para que todo aquel que crea en Él so that all those who believe in him no se pierda, mas tenga vida will eterna. not die but have eternal life. Si tú estás en este lugar, So if you're in this place no tienes seguridad de tu salvación and you are not sure of your salvation y estás lejos de Dios, and you're far from God, quiero recordarte estas dos verdades. I want to remind you of these two truths. Lo peor que le ha pasado a tu vida The worst thing that has happened in your life no es que hayas perdido cosas materiales isn't that you've lost material ni a things, personas especiales, and it's not that you've lost special sino que people, te encuentras bajo el juicio de Dios. but it's that you are under the judgment of God. Y si mueres hoy, And if you die today, estás condenado you are condemned a una eternidad en el infierno. to an eternity in hell. Pero la misericordia de Dios está en este lugar hoy. But the mercy of God is here Y si today. tú clamas a Dios como Jonás clamó a Dios, And if you cry out to God as Jonah cried to God, el Señor escuchará tu oración, God will hear your prayer porque Él está cerca de los quebrantados de corazón. because he is near to those who are brokenhearted. Y entonces podrás experimentar su misericordia. And you can experience his mercy. Recíbelo hoy. So receive it today. Recibe su misericordia, Receive his mercy porque solo en Él because only in puedes him encontrar esta verdad. can you find this truth. Y para el resto de la iglesia, And for the rest of the church, quiero recordarles este texto. I want to remind you of this text. Primera de Pedro, 1 Peter, capítulo 2. 1 Peter chapter 2. Yo sé que ya muchos se lo saben de memoria, I know many know it by heart, pero lo leeremos una vez más. but we're going to read it one more time. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice y nos recuerda lo que hoy somos en Cristo. 1 Peter chapter 2. Y nos dice, léalo conmigo, juntos a la cuenta de 3. Together. Verse 9. Together we're going to read it first 9. English and Spanish Dice, together. mas vosotros sois linaje escogido. Quiero que se detenga ahí. Dice acá, linaje escogido. And so it says here, a royal priesthood, a chosen race. ¿Quién escogió a quién? Who chose who? ¿Yo escogí a Dios Did I choose God, o Dios me escogió a mí? or did God choose me? Dios me escogió a mí. God chose me. Y ahora yo quiero que sigamos leyendo. All right, now I want us to continue reading. 1, 2, 3. Real A royal sacerdocio, priesthood, nación a royal santa, nation, un a pueblo people for his adquirido own por possession, Dios, that para you que may anunciéis proclaim the las virtudes excellencies de of aquel him que os who llamó called you de las out of the tinieblas darkness a su into luz marvelous admirable. light. ¿Puede ver ahí cuál es el propósito? Can you see there what the purpose is? Anunciar, To announce, proclamar to proclaim el juicio de Dios, the judgment of God, pero también la misericordia de but Dios. also the mercy of God. Porque en el versículo 10, Because in verse 10, léalo conmigo también. read it with me also. Vosotros, 1, 2, ¿los tienes? Versículo 10. 3. Once Vosotros you were not que en otro a tiempo people, no but now erais pueblo, pero but que now ahora sois you are God's pueblo people. de Dios, que en otro Once you had tiempo not no habíais alcanzado You misericordia, pero Now ahora habéis you have received alcanzado misericordia. Amen. Hermanos, Brothers and sisters, nadie nace salvo. no one is born saved. Nadie nace salvo. No one is born saved. Todos nacemos bajo el juicio de Dios. We are all born under the judgment of God. Por tanto, si hoy eres el pueblo de Dios, And for that today we are God's people. si eres linaje escogido, If you are of his chosen race, tú has experimentado dos cosas you have experienced two things que están en las manos de Dios. that are in the hands of God. Experimentaste el juicio, You experienced judgment,
pero que fue interrumpido but that was interrupted porque la misericordia de Dios, because the mercy of God, de Él vino He came y Él te quiso mostrar misericordia. and He wanted to show you mercy. Yo sé que esto no es, para algunos tal vez no los anima mucho. I know for some of you this may not encourage you much. Sé que tal vez te gustaría escuchar, viene rompimiento, You might want to hear there's a breakthrough coming. viene tu milagro. Your miracle is coming. Pero yo no estoy preocupado por las cosas temporales. But I am not worried about those temporary things. Estoy preocupado por las cosas eternas. I am worried about the eternal things. Y Dios, And God, antes de saciar lo temporal, before He takes care of what's temporary, antes de que Dios sacie lo temporal, before He takes care of what's temporary, prosperidad, prosperity, milagros, miracles, sanidades, healings, restauración, restoration, Él trata con tu corazón, He works on your heart con lo eterno. with what is eternal. Y Él ya ha tratado con nuestras vidas. And He has already worked in our lives. Lo que usted ve acá What you see here no es resultado is not a result de que lo entendimos. that a result that because we understand. Es un resultado It's a result de la misericordia de of the Dios. mercy of God. Amén. ¿Cuántos entonces pueden testificar hoy? How many of you today can testify? Fui salvo, I'm saved no por obras, not by works, sino but por la misericordia de Dios. by the mercy of God. Yo merezco la muerte, I deserve death, pero tengo vida eterna. but I have eternal life. Tengo vida en abundancia I have abundant life por la misericordia de Dios. because of the mercy of God. Pero hermanos, esta misericordia But brothers and sisters, this mercy no es un adorno. is not an adornment. Ah, es algo It is something que debe de llevarnos that should take us a anunciar, to a proclaim, proclamar, to announce, a decirle a Dios, to tell God, si me llamas, if you call me, yo voy. I will go. Si me llamas, If you call me, yo voy. I will go. Si dices mi nombre, If you say my aquí name, estoy. here I am. Dime dónde, Tell me where. dime cuándo. Tell me when. Yo voy. I No will pongo go. excusa, I won't put excuses porque he sido el receptor de misericordia. because I have been the receptor of your ¿Y mercy. quién soy yo And who am I para callar to be y quiet decidir and decide a quién Dios le debe demostrar misericordia? and decide who God should show mercy to? Porque hermano, Because brothers and sisters, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? who are we? ¿Quién soy yo Who am I para que Dios le haya mostrado misericordia? that God has shown His mercy? ¿Quién es Peter? Who is Peter? Nadie. No one. Eso es lo que misericordia se siente, hermano. That's what mercy feels like, brothers. Recibí algo To receive something, que no recibí algo to not receive something que merecía recibir. that I deserved to receive. Por eso cuando cosas pasan en mi vida, That's why sometimes when things happen in my life, yo ya dejé de decir, I stop saying, ¿por qué a mí? why me? Más bien hago la pregunta, ¿por qué? Más bien digo, ¿por qué no a mí? Instead I say, why not me? ¿Quién soy yo Who am I para no ser disciplinado por Dios? to not be disciplined by God? ¿Quién soy yo? Who am I? Misericordia. Mercy. No olvides, Don't forget, su misericordia His mercy fue más grande was greater que nuestro pecado. than our sin. Por eso, And for that, ¿cómo decirle no how do we say no al Dios que me llama? to the God who calls me? No solo a reflejar su misericordia, Not just to reflect His mercy, sino a proclamar su misericordia. but to proclaim His mercy. ¿Cuántos me están escuchando? How many of you are hearing me? Hermanos, si esto no nos mueve Brothers and sisters, if this doesn't move us a ser y desear ser instrumentos de Dios, to want to be instruments of God, nada nos va a mover. nothing is going to move us. Nada nos va a mover. Nothing's going to move us. Y vamos
vamos a darnos cuenta en el libro We're going to realize in the book que cuando Jonás termina de orar, that when Jonah finishes praying, inmediatamente Dios manda al pez a vomitarlo, immediately God sends the fish to vomit him out porque Jonás recordó because Jonah remembered que él no merecía misericordia, that he didn't deserve mercy, pero Dios demostró misericordia. but God showed him Yo quiero mercy. que en esta mañana te puedas poner en pie. I want to invite you this morning to stand. Si tú estás en este lugar If you're here y quieres tomar una decisión de salvación, and you want to take and make a decision of salvation, aquí está el anciano Fernando. our elder Fernando is here. Sí, también necesito la esposa, o la anciana o la diaconisa que está de turno, que se pongan acá. Si tú quieres venir y que oremos por ti, So if you want to come and you want us to pray for you, aquí está la diaconisa Karen, el anciano Fernando, y acá está la diaconisa Beth. here we have our deaconess Karen. Si tú quieres reconciliarte con Dios, pasa adelante. If you want to be reconciled with God, come forward. Si quieres volver a decirle a Dios, aquí estoy, If you want to say once again to God, here I am, quiero ser un instrumento para ti, I want to be your instrument, pasa adelante, vamos a orar por ti. and we're going to pray for you. Este es el momento This is the time cuando la iglesia responde when the church a la responds misericordia de Dios. to the mercy of God. ¿Cómo respondes tú How will you a respond la misericordia de Dios? to the mercy of God? ¿Cómo vas a responder hoy How are you going to respond a la today misericordia de to Dios? the mercy of God? Pasa adelante hoy Come forward today. y oremos por ti. And we will pray for you. No era nada y tú me diste Y mientras valor. tanto adoremos. And as we are worshiping, Cantamos majestad, tu amor me cambió al habitar en presencia de tu majestad. Oh, dile Cantamos. majestad, majestad. Vamos, responde a la misericordia de Dios. Majestad. Este es el momento. Tu gracia, Este es el tu momento. gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú Te me damos diste gracias valor. por este momento. Oh, majestad, Porque estás mostrando tu misericordia y nos haces recordar que si no hubiese tu sido por ti, tu gracia no estaríamos me acá. encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Tú me diste valor. Majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. I'm coming back to you, Lord. Vuelvo en los brazos de mi Dios. Vuelvo en los brazos de mi Dios. Me encontró tal cual soy. No era nada
por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Vamos. Dile, aquí estoy. Let's go. Aquí estoy. Su misericordia nos alcanzó. His mercy Sabiendo reached que us. soy Alza un tus manos. pecador, Raise up your Y hands. refleja And y reflect adora cubierto and por worship tu Dios, sangre, to God, Señor. por su misericordia. for His mercy. Y encontré el más inmenso Vamos, amor. Tu vida entregaste en el sacrificio. Tu vida Gave his life in entregaste en el gran sacrificio. Cantamos majestad. Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada. No era Y tú me nada, diste tú valor. me diste I was no one and you gave me valor. We're singing majesty. 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 Your grace has found me just as I am. Your grace has found me just as I am. But alive in your hand. Empty-handed, but alive in your hand. Vamos, cántale a tu Dios. Cantemos majestad. Su gracia te encontró. Majestad. Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. You found me just as I am. Por eso en esta mañana no pospongas So this morning, don't delay el llamado de Dios para tu vida. the calling of God on your life. El llamado de Dios The calling of God inició en el día de salvación. began on your day of salvation. Toma tu lugar en el reino. So take your place in the kingdom. Toma tu lugar en el reino. Take your place in the kingdom. No pongas más excusas. Don't put any more excuses. No mires el sacrificio, Don't look at the sacrifice. porque todo sacrificio que hagamos Because all sacrifice that we do por el llamado de Dios, for the calling of God, si tienes que dejar familia, if you have to leave family, si tienes que vender casas, if you have to sell your house, si tienes que mover a tu familia, if you have to move your family, dejar el trabajo, leave your work. pero si Dios te está llamando, But if God is calling you, es el más grande privilegio de todos. it is the greatest privilege of all. Que el Dios de los cielos The God of heaven haya mirado a alguien como yo has seen someone like me, y nos llame. and He calls us. Por eso, iglesia, hoy And for that church today, quiero recordarte lo que has escuchado muchas veces. I want to remind you of what you have heard many times. Id y predique el evangelio Go and preach the gospel a todas las naciones, to all the nations, bautizándolos baptizing them en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, y enseñándoles and show them todas las cosas everything que yo les he dicho. that I have commanded. Y mi presencia In my presence irá con ustedes will go with you hasta el fin. until the very end. Si has recibido su misericordia, If you have received His mercy, refleja su misericordia, reflect His mercy, pero también but also anuncia su misericordia. announce His mercy. Cantémoslo solo, sin instrumentos. Let's sing it one more time. El coro, cantémoslo. Solo las voces. Majestad.
Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Cantamos majestad, majestad. Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Que Dios te bendiga, linaje escogido. May God bless you, Linaje Escogido. Porque Dios decidió Because God decided mostrarte su misericordia. to show you His mercy. Ve y anúncialo. Go and announce it. Testifica. Testify. Te bendigo. I bless you. Amén y amén. Amen. Amen.